Vámonos. Buenas noches, bienvenidos a Civilitas, a otro miércoles para pensar y hacer foco, pero vamos a hacer un paréntesis porque este foco, hoy en realidad este programa se graba el lunes, así que es el día posterior a las elecciones, Sebastián, mucho para que pensemos, para que indaguemos, para que miremos, porque la verdad que la justicia electoral con este nuevo sistema que han usado, toda una novedad para Córdoba y ha sido bastante bochornoso y preocupante el sistema de conteo. Así es. Bueno, vamos a ver ahora en un tape. La verdad que generó preocupación lo que pasó ayer, pero como siempre hemos dicho, a Civilitas vamos a tratar de preservarlos un poco de la arena política, pero sí les vamos a contar, vamos a aprovechar este programa para contarle un poco conclusiones que sacamos de cómo son las elecciones en Córdoba, en general, como proceso, digamos, para ver si podemos mejorar para las siguientes elecciones. No solamente del día de la elección, sino qué pasa a nivel de debates, de publicidad, de la participación de la gente, de los planes, de qué nos plantean las instituciones. Vamos a tener una charla con Fernanda muy enriquecedora, me parece, para que pensemos entre ciudadanos. Y también vamos a tener una entrevista a una querida amiga de Civilitas, un miembro de nuestra institución, que ha sido designada como candidata a diputada nacional por la lista de Patricia Bullrich. Así que también vamos a hablar con ella para ver qué ideas y qué planteos quiere llevar al Congreso como una ciudadana que se mete, por fin, una cara nueva, una persona nueva en la política. Si les parece, nos metamos un poco en lo que pasó, digamos, este domingo en la noche, cuando estaba ese proceso eleccionario y siendo la 1:30 de la mañana, las 2, no sabíamos quién había ganado hasta el día de hoy. Hoy es lunes, como acaba de decir Fernanda, y no sabemos, digamos. No tenemos garantía de quién finalmente ha ganado. En principio, por supuesto, Martín Yarlora le lleva 40.000 votos, según este conteo provisorio, a Luis Juez, pero como no se han contado todas las mesas y hay un sinnúmero de irregularidades, la verdad que fue notable, no lo veíamos venir, pero de pronto ha sucedido lo que ha sucedido. Recordemos cómo explicaba la justicia electoral lo que estaba pasando, así nos ponemos a tono. A ver. A consultar todas estas cuestiones que plantea el candidato gobernador Luis Juez y bueno, lo que está esperando toda la ciudadanía cordobesa con respecto a qué está pasando con el escrutinio. Parece que ha llegado a un cierto punto y ahora va demasiado lento. Bueno, vamos a preguntarle a los jueces electorales justamente que están aquí con nosotros cómo viene el escrutinio y por qué se ha ralentizado en este momento. Buenas noches, bueno, muchas gracias por estar aquí. Junto al doctor Namur y la doctora Vidal, el tribunal en pleno está acá en el centro de cómputos trabajando para continuar con el control de lo que es la carga de datos. Todos sabemos que este sistema Turing, que fue el que se utiliza en esta elección, es un sistema nuevo en el esquema electoral aquí en la provincia de Córdoba y ha presentado algunas cuestiones que son susceptibles de mejorar, de corregir, mayormente vinculadas a la conectividad. Entonces, en algunos establecimientos de votación, el traslado de las actas de escrutinio hasta los nodos para luego ser transmitidos aquí al centro de cómputo ha generado esta demora, que es una demora que se está corrigiendo minuto a minuto. En este momento tenemos más del 87% del total de las mesas de votación de la provincia de Córdoba que ya se encuentran cargadas. Escrutadas está el 100%. Pero cargadas ya estamos en más del 87%. Ahora en la página se ve algunas localidades, como por ejemplo recién lo mostramos Luque, que no tiene absolutamente nada. ¿Esto por qué es? Eso puede ocurrir porque en algunas localidades han ocurrido incidencias. Incidencia significa que puede haber alguna discordancia entre el acta originaria y el acta que se ha transmitido. En ese momento lo que se efectúa es aquí, en este lugar, en presencia del tribunal, un cotejo de las actas que se han enviado, posteriormente ingresan al proceso de carga y finalmente se reflejan en cada localidad y en el porcentual de mesas cargadas. ¿En cuánto tiempo se cree que se podrá ver casi el 100% de las mesas escrutadas, teniendo en cuenta que ambos candidatos están esperando eso para cerrar el día, ¿no? Seguramente ambos candidatos y toda la población de Córdoba queremos definitivamente conocer los resultados de este escrutinio provisorio, pero no podríamos decir en este momento exactamente a qué hora y a qué minuto de esta noche vamos a tener los resultados del escrutinio provisorio. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles.
trabajando con todos nuestros equipos y con las de las empresas para encontrar ya el resultado final. Estamos próximos, pero no podemos aventurar ya una hora exacta. ¿Cómo solucionar, este tema de la conectividad, teniendo en cuenta que estas mesas que quedan son claves para la finalización del sufragio y de la votación? Bueno, muy bien. Eso era lo que pasaba el domingo a la noche. Lo hablo como ciudadano, ya no como candidato, porque yo ya no ingresé, digamos. Esto no es normal, digamos. O sea, ese señor que está allí en la tele tendría que renunciar, y tendría que renunciar la doctora Vidal, porque cuando uno tiene que organizar ni más ni menos que una elección provincial, contrata a una empresa como Casa que sale 2.600 millones de pesos, digamos, para que organice eso, y se olvida un pequeño detalle, que es que en varias escuelas no hay conectividad, digamos, y bueno, la verdad es que es de un grado de negligencia, digamos, que es realmente sorprendente, diría yo, alarmante, preocupante, digamos. Y que además, como ustedes veían esa entrevista en el domingo en la noche, pero vuelvo a decir, estamos al lunes, hoy en este programa estamos grabando y todavía no tenemos garantías. Porque ¿qué pasó? Empezaron a llegar fiscales que dicen, mira, a mí me pasó lo siguiente, cargamos una cosa y después el escaneador fue otra. Otro cuenta, no, en realidad la gente de la FIPE, que eran los fiscales que estaban por el Poder Judicial, ellos decían, no, dámela a mí, yo lo cargo. En otro caso le decían, no, andate a otro colegio y cárgalo ahí. Entonces se iba la presidenta y no sabíamos si en el medio podía cambiar alguna planilla por otra. O sea, realmente la cantidad de oportunidades que hubo para producir irregularidades en ese domingo a la noche, no estamos diciendo que hubo fraude, porque nadie lo dice todavía, pero sí se dio margen, se dio lugar a una serie de posibilidades, de oportunidades, de irregularidades que hacen que cuando una elección se gana por 40.000 votos, y bueno, todo da que hablar. La verdad es que los cordobeses no nos merecíamos esto, o sea, no nos merecíamos aparecer en la pantalla nacional mostrando de nuevo, después de aquello que pasó en el 2007, ¿se acuerdan de esa elección entre Schiaretti y Juez? Justamente esa posibilidad de que haya habido fraude, que tantos años después volvamos a tener esa vidriera que muestra una Córdoba de poca calidad institucional. Realmente no importa cómo termine esto, no importa si gana Yarlora o gana Juez, me parece que los cordobeses tenemos que pensar bien quiénes y cómo se dirigen nuestras elecciones. ¿Cuál fue tu experiencia, Fernanda? Vos sabés que leía, además, que han hecho una prueba previa, por supuesto, al domingo de elecciones. La primera vez anduvo muy mal en todas las escuelas, entonces, bueno, alertados por esta situación, el viernes, previo al domingo 25, vuelven a hacer esta prueba en diferentes escuelas. De las 800 escuelas, en 867 escuelas, de las cuales 600 no anduvo, o porque necesitaban un repuesto para el escáner, o porque la gente no estaba capacitada para usarla, o porque no había conectividad. Es decir, debió ser un llamado de atención serio, y que los cordobeses supiéramos que esto podía ocasionar un serio problema en el transcurso de la elección. Y aún así, Sebastián, a las 12 de la noche parecía que hubieran cerrado el conteo, dejaron de aparecer datos. La verdad que por supuesto que nadie está hablando de fraude, pero es sospechoso cuando las cosas no son claras, dan para que cada uno saque su propia conclusión. Un escaneador iba a escanear los datos y eso automáticamente lo iba a tomar una computadora. Cuando no sucede eso, ¿quién cargó finalmente las planillas? O sea, las cargaron a mano, cargaron las planillas que eran, porque supuestamente se escaneaba desde el colegio y eso se trasladaba. Cuando eso cae, digamos, ese sistema cae, bueno, da lugar a cualquier cosa, digamos. Además, hoy la escuchaba también a Delia Ferreira Rubio, que está nada menos que en Transparencia Internacional, y ella agregaba, decía, la verdad que es todo un logro para Córdoba tener la boleta única y que después nos encontremos con este proceso tan lleno de errores, es una gran lástima, porque era como que realmente lo que vos decís, todo el país miraba esta elección. Bueno, pero si les parece, vamos a un segundo nivel de reflexión para sacar, ahora que estamos en caliente, digamos, acaban de terminar las elecciones, ¿en qué puede mejorar las elecciones en Córdoba, además de este escándalo, digamos, en sí mismo, digamos? Bueno, déjenos que le contemos, porque nosotros hemos sido candidatos, hemos estado allí, algunos tips, digamos, para que los evaluemos, por lo menos. En primer lugar, creo que los cordobeses nos merecemos que la fecha del día de la elección sea fija, digamos, no dependa más de un
de un gobernador, de un intendente, porque eso da lugar a miles de picardías. Es como tener el ancho de espada cuando uno juega el truco ya de antemano puesto. No da, digamos, en los países serios directamente es el tercer domingo de noviembre, el segundo domingo de julio. Tenemos que ponernos de acuerdo y eso no se tiene que mover. El segundo tema es el tema de la publicidad. Creo que todos los ciudadanos, como hemos tenido tanta historia de picardías políticas desde Menem en adelante, digamos, ya nada nos sorprende, pero que en Córdoba haya habido esta forma despareja de competir entre la publicidad de unos y la publicidad de otros, que durante 2 semanas hayan retardado la publicidad que le daba oficialmente el gobierno a los partidos, digamos, a la oposición y a los partidos en general. Todo eso uno dice, uy, qué pícaros que son estos del gobierno. Sí, qué pícaro, pero realmente no es bueno, digamos, es realmente vergonzoso, se podría decir. El tercer tema que tiro para tirar tips es el tema del debate, digamos, que no se haya producido ese debate entre los candidatos no le hace bien a la democracia de Córdoba. Tenemos que obligar a nuestros candidatos a que debatan. Puede ser en un ámbito universitario, puede ser en un canal de televisión o en varios, pero no puede ser de que los candidatos que quieren gobernarnos no se pongan uno frente al otro y debatan. Es como, estoy hablando de cuestiones muy elementales y sin embargo en Córdoba no la tenemos. Y quiero dejar la última, que es este tema que también pasó como al pasar, que es el tema de comprar gente para que se pase de partido. En otra época, los argentinos se acuerdan del proceso de borocotización, que llamaban ese doctor que terminó yendo hacia el otro lado y quedó tristemente célebre por eso, digamos. Bueno, y que un nombre de un partido se pase a último momento a otro y finalmente aplaude, además esas traiciones a plena luz del día, yo creo que deberían ser seriamente castigadas por un tribunal de ética política y castigadas por la ciudadanía. O sea, no es normal de que una persona que hasta el día anterior estaba siendo presidente del partido de la oposición, en esa noche, porque está claro que ha sido por una cuestión de o le han dado plata o le han prometido algo, o sea, ¿por qué te cambiarías de partido de una noche a la otra mañana, digamos? Y me parece que los ciudadanos ante todas estas cosas es como que no hemos acostumbrado. Sí, es porque los políticos son pícaros, pero no debería ser, digamos, porque están manejando finalmente la cosa de todos. O sea, cuando lo eligen a esas personas, manejan ni más ni menos que la plata de todos. Y cierro con esto. ¿Vieron esa típica anécdota que le dicen, a este tipo yo no le daría ni las llaves de mi negocio, ni las llaves de mi casa, ni siquiera le prestaría mi auto, y sin embargo lo estamos eligiendo para que gobierne una intendencia, una gobernación? O sea, ¿cómo es que somos tan livianos y tan laxos respecto de las reglas para gobernar lo que es ni más ni menos que de todos? Y sin embargo en un partido de fútbol un referí le arbitra mal a un hijo nuestro y ya nos queremos volver locos, digamos. O sea, ¿por qué somos tan estrictos para ciertas cosas y sin embargo para lo público los cordobeses nos hemos puesto tan blandos? Fer. Sí, la verdad que cuando las cosas no son prolijas, además generan mucha desconfianza. Bueno, hay mucho para repensar los partidos políticos, los sistemas de gobierno. Creo que los ciudadanos merecemos que las cosas se hagan realmente de otra manera. Bueno, un último comentario antes de que vayamos a un segundo tape y a la entrevista, y aquí sí va un palo para todos, para ustedes que están allí en sus casas y nosotros aquí, digamos. Nosotros recorrimos con Fernanda muchas instituciones, también con los otros candidatos y demás, y yo estoy hace muchos años vinculado a la actividad política, digamos, y hacía mucho que no veía tan bajo el umbral de requerimientos, exigencias de parte de la sociedad civil, digamos. La sociedad civil es como que se ha acostumbrado a que los políticos no le dan bolilla y ni siquiera preparan papeles, papers, para decirle, mira, che, te exijo esto, quiero esto de vos, digamos. O sea, uno va a una iglesia, va a un sindicato, va a una cámara empresaria, va a algún lugar y antes, en otra época, te recibían diciendo, no hable, tome, acá tiene lo que nosotros le vamos a exigir a ustedes más. En muchos casos nos hacían firmar como candidatos. Posiblemente, como después muchos políticos no cumplieron con su firma, la sociedad civil se ha ablandado, pero yo les diría que me resultó muy notable que al recorrer el espinel de la sociedad civil de Córdoba no hubiera esa garra, esa pasión por decirle al candidato lo que tiene que hacer, porque en definitiva en un sistema democrático es la sociedad civil la que en las elecciones presiona al candidato y le dice, che, si querés que te votemos nosotros tenés que decirnos esto. Después está en que el candidato diga sí o diga no. Vieron que en Estados Unidos, por ejemplo, están las organizaciones a favor de la utilización de las armas
y las organizaciones civiles en contra de la utilización de las armas. El candidato dice, bueno, quiero quedar bien con ellos o con ellos, y finalmente promete y se compromete, digamos. Bueno, en Córdoba, las instituciones, por ejemplo, voy a dar un caso que nos es muy cercano a Fernández y a mí. Las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, no exigieron, siendo que están preocupadas por la educación en Córdoba, no nos esperaron a los candidatos con un listado de lo que quieren de educación. Siendo que están preocupadas con cómo se maneja los planes sociales, el desarrollo social, no nos exigieron, siendo que están también preocupados por ciertas reglas a favor de la vida o qué se enseña. No nos esperaron. O sea, esta elección a gobernador en Córdoba agarró a la sociedad civil cordobesa con la guardia muy baja. Ni siquiera las universidades nos invitaron, ni las universidades públicas, ni las universidades privadas. Hubo en mi caso una excepción que fue la Universidad Siglo XXI, que nos invitó Luis María Caballero, porque es justamente de aquí de Civilitas. Pero, digamos, no hubo presión de parte de la ciudadanía, de parte de las organizaciones civiles hacia la política. ¿Vos viviste esto así también, Fernando? Sí, y además quiero agregar una anécdota de estos recorridos que vos mencionás, Sebastián. La verdad que en estos recorridos de barrios marginales, donde la necesidad se hacía tan palpable, es muy impresionante pasar de estas plazas que vimos, todas iluminadas, divinas, llenas de canteros, llenos de flores, a barrios paupérrimos. Con lo que vos decías recién, ciudadanos que viven en la miseria con unas exigencias tan mínimas e ínfimas que te daba realmente mucho para pensar, decir, qué mal está Córdoba, el cordón de Córdoba, con esta pobreza tan palpable. La verdad que yo no había sido consciente de esto hasta que te acompañamos en estos recorridos. Muy duro. Lo último, y con esto ya cerramos y vamos al video, un último palo para todos nosotros, ciudadanos, digamos. A mí el sábado al mediodía, algunos amigos, algunos me pueden estar viendo, me decía, García, te voto para intendente, pero yo no era candidato a intendente. Y había pasado toda la elección, digamos. Yo le digo, pero no soy. Ah, pero ¿qué sos? No, soy legislador uninominal, le decía yo, por la ciudad de Córdoba. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Hay senadores y diputados, me decían, gente universitaria, digamos. Una tía que me llamó, que me decía, ¿cuándo me vas a traer boletas? No, tía, se vota con boleta única. ¿Cómo? ¿Con boleta única? ¿Qué es boleta única? Bueno, de esas hay 1000 anécdotas que tenemos. Y yo les pido, digamos, como chiviritense, digamos, como persona muy comprometida con esto, que no vuelva a pasar esto, aunque sea lo mínimo, porque estamos eligiendo ni más ni menos que nuestros gobernantes, qué se vota, cuándo se vota, cómo se vota, presentarse para ser fiscal, ayudar, aunque sea en lo más mínimo, porque vuelvo a decirles, después nos quejamos de que la educación es una miseria, de que la inseguridad está mal, pero cuando llegue el momento, ni más, porque finalmente la participación de toda la ciudadanía, hay alguna gente que participa como nosotros todo el año, digamos, pero la ciudadanía entera solamente participa cuando vota. Si solamente en esa participación ni siquiera te lo tomás en serio y no votas, igual que aquellas personas que dijeron, no, yo no voy a votar, ¿estás loco vos? O sea, cada 4 años elegís a la persona que tiene el sartén por el mango y ni siquiera vas a votar. Realmente en eso tenemos que pensar nuestra forma de ser ciudadanos, porque yo he notado que realmente el nivel de conciencia ciudadana ha bajado mucho en Córdoba, y casi diría que está a niveles preocupantes. Bueno, Fernanda, ¿te parece que veamos un video ni más ni menos que del filósofo Fernando Savater, que un poco plantea las diferencias y coincidencias entre la ética y la política? Porque creo que todos estamos queriendo que ética y política se acerquen, pero sabemos que son dos mundos completamente distintos, por decirlo de alguna manera. Y luego nuestra entrevista con Daniela Noguera. La ética y la política coinciden en su objetivo, es decir, una vida mejor, que los hombres logren desarrollar lo mejor de sí mismos de la única manera que pueden lograrlo, que es viviendo en sociedad. Lo que pasa es que la ética es aquello que depende de cada uno de nosotros. Para ser éticos o para desarrollar nuestra reflexión sobre nuestra libertad no necesitamos a nadie, aunque todos los demás nos lleven la contraria, aunque se vuelva contra nosotros la sociedad o reine un régimen tiránico, uno
puede tener opciones adecuadas. Uno puede elegir la verdad, el coraje, la valentía o lo que ustedes quieran. Es decir, la ética está siempre en mi mano. Yo no puedo decir voy a ser moral pero a partir de febrero del año que viene. No, eso no tendría sentido, porque sabemos que si hemos optado por la moral, o sea, por la ética, por lo que nos conviene, tenemos que ponerlo en práctica de inmediato. En cambio, la política es algo que necesita la complicidad de los demás. La mejor idea política, si se impone por la fuerza, se convierte en mala. La política admite aplazamiento. No tiene ninguna contradicción el decir voy a fundar un partido político o un sindicato en febrero del año que viene. Todos sabemos que efectivamente, como necesito concitar apoyos, complicidades de otros, ese aplazamiento es perfectamente razonable. La política la negociamos entre todos. La ética cada uno la decide en la intimidad de su intención y de su voluntad. Finalmente podemos desear que coincidan, es decir, que lo que decidamos entre todos se parezca a aquello que éticamente es mejor para cada uno, pero sabemos que no siempre funciona así. La política está hecha por instituciones, la ética está hecha para las personas. Entonces, por medio de la ética conseguimos mejores personas, por medio de la buena política conseguimos mejores instituciones. Son dos cosas deseables ambas, pero diferentes. Bueno, muy interesante. Trajimos a colación este video con la producción, con el equipo de Civilitas, porque efectivamente, si la solución la vamos a esperar siempre de que no haya personas honorables, éticas, como va a ser el caso de lo que vamos a entrevistar ahora, podemos esperar mucho, porque desde la historia, desde el principio de la historia hasta ahora, la política no se maneja solamente con personas honorables, sino que se maneja con instituciones, con reglas de juego. O sea, no me importa si sos bueno o no, pero te voy a hacer cumplir la ley porque si no te meto en cana, digamos, si llegas a ser corrupto. No es solamente una cuestión de honorabilidad y ética, sino que tiene que haber un marco institucional que funcione y que dé premios y castigos. Daniela Noguera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Sebastián? Bueno, ¿Cómo te va, un gusto, Fabián? felicitaciones, que ya sos candidata a diputada nacional, ¿eh? Sí, sí, muy contenta de formar parte del equipo de Patricia Bullrich como candidata en su lista. Bueno, contanos un poco, Dani, porque tal vez hay gente que no te conoce, de dónde venís y cómo es que has llegado a ser candidata, digamos. No, yo vengo de la ciudadanía, del ser ciudadano, soy arquitecta, trabajé toda mi vida hasta el día de hoy de manera independiente, nunca ocupé un cargo público, y nada, la vida me llevó, soy madre, tengo 3 hijos, mi hijo más chico tiene discapacidad y él fue como el gran impulsor de muchas cosas en mi vida. Hoy estoy involucrada en esto de la política porque la verdad que cuando él nació, Joaquín nació, yo me sentí muy sola y me parece que mi misión es hacer todo lo que esté al alcance de mi parte para que ninguna mamá sienta esa soledad. Claro. Y para eso se necesita un Estado presente. Eso es lo que yo pude vivir en todo este tiempo. Claro. Por más lucha que uno haga individualmente, no alcanza. Bueno, hay que mencionar que Dani, que se sumó con nosotros al equipo hace ya 3 años, 4 años, es de la línea de Carmen y de acá es una mujer muy intensa en cumplimiento de los objetivos. O sea, vos le das un objetivo y después salvate Dios porque te persigue, así que vos te tenés que escapar, digamos. O sea, realmente es muy buena arquitecta, muy disciplinada de cumplimiento de los objetivos, así que en ese sentido yo sé que al sistema político estamos mandándole un exorcist al sistema político porque vos ahí adentro lo vas a volver loco, digamos, ¿no? Sí. A mí me gustaría, Dani, que nos cuentes y que les cuentes a los que no saben tu tarea, porque vos tenés realmente un trabajo desarrollado en el tema accesibilidad, con toda esta lucha que vos venís desarrollando muy fuerte. Bueno, sí, mi tema con la accesibilidad viene desde un arranque en el siguiente sentido. Yo viví 7 años en Italia y lo primero cuando llegué a Italia me tiraron la ley de discapacidad y me dijeron no puedes hacer nada si no la lees. Y realmente es así. Y bueno, ahí aprendí lo que son las barreras arquitectónicas y demás. Entonces, cuando a mí me hablan de que esta ciudad es accesible, realmente es humo. No hay accesibilidad.
Y no hablo de la persona con discapacidad solamente, una mamá con un chiquito, con un cochecito, hoy no puede caminar por los barrios de la ciudad de Córdoba. Claro. No hay rampas, las veredas un desastre, en fin, en cuanto a transporte nomás, el transporte hoy por hoy, estamos en el siglo XXI ya y no puede ser que tengamos un transporte que no alcance al 100%, no digamos el 100%, el 90% claro. de vehículos adaptados para las personas. Que también están los ancianos, ¿no? Que tienen que... Una anécdota importante, pero como muestra vale un botón, cuando con Dani, ¿se acuerdan cuando inauguraron la Plaza Colón? Digamos que estaba muy bien, muy linda, y yo mismo digo, che, mirá qué bien la Plaza Colón, y Dani me dice, che, ojo, porque no tiene rampas para acceder ni más ni menos que a la parte central de la plaza, o sea, lo más lindo que tiene al medio. Que es el patrimonio. Que es el patrimonio cultural. Se le habían puesto unas rampitas a los costados, pero si alguien quería llegar al centro de la... Y efectivamente lo subiste a las redes y se armó un gran lío, digamos, porque efectivamente hay que tener empatía total. No es que hay que hacer algo por la galería, sino que hay que hacerlo a fondo, digamos. No, sí, totalmente, en todo. Y bueno, y si vas en salud, te encontrás que hoy tenemos una mutual, la más grande aquí en Córdoba, de la provincia de La Apros, que no cumple, sigue teniendo su nomenclador, y te dice cuánto te va a pagar a vos para que vos rehabilites a tu chico, y si te corresponde o no te corresponde tal o tal prestación, como si el neurólogo que es el que realmente conoce el problema y es el que prescribe, bueno, la mutual lo pasa por alto. Y todo esto, Dani, lo vas a llevar al Congreso, es tu totalmente, compromiso, totalmente. Bien, esa es mi norte, bien, digamos. Si no, bueno, viví para qué. Nos quedan nada de segundos, pues ya se termina, pero sí, conté en una frase que también has estado vinculada al tema de centros vecinales, seguridad, hiciste una movida interesante, muy breve. Sí, también en eso, porque, bueno, eso tuvo mucho que ver con mi hacer como arquitecta, que siempre antes de proyectar relevo, y entonces vi que la problemática de la seguridad en Córdoba, si metíamos todo en una misma bolsa, no íbamos a llegar a resultados efectivos. Sí. Entonces me parecía que se necesitaba trabajar por áreas, por cuadrantes, por zonas. Trabajaste ahí lo que es la seccional 14, el cerro. La seccional 14, toda la zona norte, que la componen 35 barrios. ¿Y cuántos centros vecinales llegaste a convocar? A convocar, bueno, 25. Muy bueno. Dani, felicitaciones, Dani. Vamos a seguir. Bueno, esperamos haber aportado en esta duda sobre lo que está pasando en Córdoba y también una reflexión un poco más profunda sobre cómo tenemos que vivir las elecciones. Gracias, Dani, por participar. Nos vemos el miércoles que viene. Seguramente ya con Carmen o no, porque Carmen no va a estar el próximo miércoles, pero sí el otro. Nos vemos. Adiós.